Nuestro Jikook vuelve a encender las redes, porque sí, cuando Jimin y Jungkook se mueven, el mundo entero los mira. Hubo un momento que bastó para sacudirlo todo. Jimin y Jungkook tomados de la mano, porque cuando alguien como Jimin, que llega junto a Yoongi en una camioneta, decide detenerse. Sí, detenerse en medio del apuro, del protocolo, de las instrucciones del staff, solo para mirar hacia atrás, hacia el vehículo de Jungkook, es imposible no notar la intención detrás de esa acción. No fue casual. No fue por error. Jimin se quedó quieto, ignorando por completo la orden de avanzar. Y no fue por distracción, no fue porque se le cayó algo o porque estaba revisando el celular. Fue porque estaba esperando a alguien muy específico. Y todos sabemos quién. Cuando Jungkook bajó del vehículo, Jimin no dudó un segundo. Estiró la mano hacia él. Y Jungkook, sin pensarlo, sin titubeos, sin rodeos, la tomó. No fue un saludo de rutina. No fue ese tipo de gesto robótico de «Hola, ¿cómo estás?». Fue un contacto breve, sí, pero profundamente intencionado. Un «vamos juntos», un «aquí estoy». Y es fascinante, y un poco triste, seamos honestos, ver cómo tanta gente corre a minimizarlo todo. A decir, solo se saludaron o quizás no se habían visto antes. Pero esas teorías se caen solas si uno presta un poquito de atención. ¿Acaso Jungkook saludó a Yoongi también? ¿Se detuvo para hablar con él? No, estaban todos cerca, ya se habían visto antes. Eso deja en evidencia que ese apretón de manos con Jimin no fue por cortesía ni por protocolo. Fue una elección, un acto espontáneo. Y este tipo de gestos no es nuevo. Basta con repasar los archivos de tantos viajes, tantos aeropuertos, tantas fotos. Jimin y Jungkook han hecho de la cercanía una constante. Otro detalle empezó a brillar por sí solo: la gorra de Jungkook. Una prenda que podría parecer trivial, pero que cuando se observa con atención, se convierte en un símbolo. Porque esa gorra no es cualquier gorra, no es un accesorio sin historia. Tiene escrita la palabra Tokio junto a una fecha específica y una dirección real. ¿Te suena? Porque a muchos sí. Esa fecha coincide con una de las celcas más recordadas de Jikook. Y la dirección es nada más y nada menos que la de WM Square Harajuku, justo en el corazón de uno de los escenarios principales de YesF, Tokio. Ese video, esa obra delicada, cuidadosamente editada, dirigida por Jungkook y protagonizada únicamente por él y Jimin. ¿Casualidad? Difícil de creer, sobre todo cuando te enteras de que esa gorra ni siquiera está a la venta. No es parte de ninguna acción oficial de Calvin Klein. Una fan se tomó el trabajo de preguntar directamente al servicio al cliente y le confirmaron: ese diseño no existe en catálogo, no está en tiendas, no está en planes de lanzamiento. Entonces, ¿de dónde salió? La única explicación lógica es que sea una pieza personalizada, diseñada especialmente. ¿Por quién? Todo apunta a Jungkook. Y si él mandó a hacer esa gorra, si decidió llevar en la frente la palabra Tokio, la fecha y la dirección de aquel viaje tan íntimo con Jimin, entonces estamos frente a un mensaje claro. No necesita palabras. Está ahí, para quien sepa mirar. Porque YesF Tokio no fue un video más. Fue algo cuidadosamente construido. Jungkook no incluyó a ningún otro miembro.
Otra polémica se tejía en torno a Jungkook, sus uñas pintadas. Y aquí es donde toca hacer una pausa seria. Porque aunque muchas veces se puede jugar con teorías, con shippeos, con interpretaciones románticas, hay momentos en los que hay que saber detenerse. Hay gestos que no tienen que ver con nadie más, sino con algo mucho más grande. Y este es uno de ellos. Jungkook no se pintó las uñas como un guiño a nadie. No lo hizo por moda, ni por estética, ni por seguir tendencias. Lo hizo por una causa fuerte, por la campaña Polished Man. Una iniciativa internacional que lucha contra la violencia infantil y de género. Una causa que necesita visibilidad urgente. Y él, con un solo dedo pintado, está ayudando a visibilizarla. Ese gesto, ese solo dedo, representa a ese 1 de cada 5 niños que sufre algún tipo de violencia antes de cumplir los 18 años. Es un recordatorio doloroso y poderoso. Y Jungkook, con toda la atención mediática que lo rodea, eligió poner el foco ahí. Usó su imagen para algo que trasciende. Y sin embargo, hay personas que ignoran eso, que prefieren meterlo todo en la licuadora de las teorías amorosas y convertir incluso un acto de conciencia en un supuesto mensaje oculto. Pero eso no solo es equivocado, es injusto, porque al hacer eso, están borrando el verdadero sentido. Están quitándole peso a una campaña que necesita ser tomada con seriedad. No es solo sobre él, es sobre los niños, sobre las víctimas, sobre las vidas que podrían cambiar si más personas se suman a la causa. Y es triste ver cómo algunos reducen todo a una narrativa romántica mal informada, perdiéndose de vista lo realmente valioso. Porque Jungkook no está jugando con símbolos, está actuando, está apoyando, está usando su influencia para algo que tiene impacto real. Y eso merece ser reconocido, porque se necesita mucha conciencia y empatía para tomar decisiones así. Porque no cualquiera en su posición decide pintar su uña para gritar una estadística que muchos prefieren ignorar. Y eso también habla de quién es Jungkook, de cómo piensa, de lo que siente, de su humanidad. Una humanidad que se cuela en sus gestos, en sus silencios, en sus detalles, y que cuando se reconoce, emociona, inspira, enseña. Así que sí, podemos emocionarnos con Jungkook. Podemos celebrar sus momentos, analizarlos, sentirnos parte de algo especial. Pero también hay que tener perspectiva. Hay que saber cuándo un gesto es íntimo, cuándo es simbólico, cuándo es por amor y cuándo es por conciencia. Y respetar eso. Porque no todo necesita una historia romántica para ser importante. Porque a veces lo más valiente que alguien puede hacer es tomar una causa en sus manos, literalmente, y llevarla consigo. Como lo hace Jungkook. Con una gorra que cuenta una historia, con una uña que grita una verdad, con una mano que se estira hacia Jimin en medio del caos. Porque todo eso es parte de él. Parte de ellos, parte de lo que somos al mirarles, y sobre todo, parte de lo que podemos aprender si dejamos de mirar con prejuicio y empezamos a mirar con el corazón.